secular, este mismo sentimiento que un hermano tiene en la vida cristiana, es el mismo sentimiento que se comparte. Tanto como en lo secular quiere renunciar alguna vez a su trabajo, en lo espiritual también llega un momento que puede haber un hermano que dice, ya no quiero continuar en esta vida. Quiero renunciar a Dios. Quiero renunciar a Dios. Mas sin embargo, en esta tarde, hermanos, mi propósito es que la Biblia nos hable de aquellos grandes hombres, los cuales hicieron grandes cosas. Y el tema exactamente en esta tarde lleva por título, no renuncies. La mayoría de las grandes cosas en el mundo son realizadas por personas cansadas. Y ahorita van a entender por qué digo esto. Una vez más, el título es, no renuncies. La mayoría de las grandes cosas en el mundo son realizadas por personas cansadas. Podemos ver, hermanos y amigos, que en el atletismo, aquel atleta todas las mañanas se levanta, digamos, a las 4 o 5 de la mañana a su preparación, a correr, a hacer su ejercicio. Y esto es todos los días. ¿Por qué hace todos los días esta práctica? ¿Por qué hace todos los días este ejercicio? Bueno, porque quiere alcanzar un premio. ¿Ustedes no creen que este atleta alguna mañana se levantó y dijo, no, ahora no lo voy a hacer? Sí. Pero a pesar del cansancio, continuaba. Y la ganancia de estos atletas es que al final de esta carrera, aunque ellos están cansados, reciben su premio. Nosotros, hermanos, tenemos que ver los ejemplos que nos da la Biblia en cuanto a estos hombres que hicieron grandes cosas, a pesar de que llegó el cansancio a su vida. Uno de los ejemplos que quiero hablar con ustedes es Noé no renunció. Noé no renunció. Y si vamos ahí, abren sus Biblias, espero que traigan sus Biblias con ustedes, ahí en Génesis capítulo 6, podemos ver cómo en esta parte nos enseña Moisés que entró la maldad fuertemente, puesto que el pecado ya estaba en el mundo. Génesis capítulo 6, versículo 11, dice, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Estaba tan mal, hermanos, era tanta la maldad que había en la tierra, estaba tan corrompida. Y luego sigue diciendo, dijo pues Dios, ¿a quién? A Noé, porque encontró a Noé un varón justo. Encontró en Noé un varón justo, un varón de Dios. Y miró Dios a Noé y dice, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Y luego viene aquí el versículo 14 y viene el mandamiento y le dice Dios a Noé, hazte. Aquí vemos el trabajo que inicia Noé. Hazte ¿qué? Una arca. Hazte una arca. Y claramente podemos ver, hermanos y amigos, cómo Dios le especifica todo conforme la arca iba a ser construida. Pero a pesar de que Noé estaba haciendo esta arca, podemos ver que Noé predicaba el fin de la tierra. Predicaba que iba a haber un diluvio. Predicaba que iba a ser destruido todo.
Si nosotros podemos saber la historia, hermanos, podemos ver que Noé trabajó arduamente, arduamente. ¿Y cuántas personas lo escucharon? Su familia. Su familia. Podemos ver a un hombre, un varón, trabajando arduamente. A un hombre que si es posible y nosotros entendemos lo que es el trabajo, él en su vida pudo haber sido un hombre que estaba cansado. Un hombre que fácilmente pudo decir, renuncio, ya no lo voy a hacer. Pero sin embargo, hermanos, podemos ver grandemente que Noé, ahí en el capítulo 6, versículo 22, dice, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Hizo conforme todo lo que Dios le mandó. Y luego vamos al capítulo 7, versículo 5, y sigue diciendo, e hizo Noé conforme a todo lo que Dios le mandó, lo que le mandó Jehová. Él seguía adelante, él seguía firme, él seguía obedeciendo la palabra de Dios. Él terminó el arca, hermanos. Él obedeció lo que Jehová Dios le estaba diciendo. Él obedeció lo que Jehová Dios le dijo en cuanto a los animales, en cuanto a cómo iba a estar, que ellos iban a subir. Él obedeció en cuanto a la puerta se cerró. Vemos que vino el diluvio, la destrucción. Mas sin embargo, hermanos, a pesar de este cansancio de Noé que no renunció, vino a hacer una grande cosa. Si vamos más adelante, Génesis capítulo 9, versículo 11, dice, estableceré, dice Dios, mi pacto con vosotros, y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. El versículo 13, y mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Qué grande cosa hizo Noé, le dio la oportunidad al hombre. Dios le dio la oportunidad al hombre. Noé volvió a establecer la humanidad. Podemos ver tropiezos, no digo que no, el hombre va a tener tropiezos. Pero aquí el ejemplo claramente, hermano y amigo, que estamos viendo de Noé, es de que a pesar del trabajo, de los años que él estuvo trabajando en el arca, a pesar de todas las burlas que pudo a él haber tenido, no renunció. E hizo Noé lo que Jehová le mandó. La mayoría de las grandes cosas en el mundo son realizadas por personas cansadas. Otro ejemplo que podemos ver, hermanos, de la Biblia es Moisés no renunció. Éxodo, podemos ver la historia. Éxodo capítulo 3. Éxodo capítulo 3, podemos ver el llamamiento de Moisés. Podemos ver la aparición de Jehová a Moisés. Podemos ver en el versículo 10 del capítulo 3 de Éxodo, dice, ven, por tanto ahora, y te enviaré a Faraón, le está hablando a Moisés, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. ¿Ustedes piensan que esta tarea iba a ser fácil? No, hermanos, no iba a ser fácil. Versículo 11 dice, entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, ve, porque yo estaré con ¿quién? Contigo. Noé sabía que Dios estaba con él. Moisés le está diciendo, Dios, yo estaré contigo. Y esto te será por señal de que yo te envío. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Del capítulo 3, hermanos, en adelante,
podemos ver los actos que hubieron con Moisés y el pueblo de Israel. Vemos cómo el pueblo de Israel, a pesar de que Moisés hizo todo este arduo trabajo de ir a Faraón, de hacer las señales, de sacar al pueblo de Israel de Egipto, el pueblo de Israel, todavía se rebeló y quería adorar dioses. Pero Moisés confió que Dios estaba con él. Y Moisés siguió guiando al pueblo. Sabemos la historia. Podemos ver cómo los que salieron originalmente de Egipto, solamente 2 entraron. Podemos ver cómo Moisés solamente vio la tierra de lejos. Pero lo que podemos entender en esto, hermanos, es de que Moisés, a pesar de estar cansado, no renunció, sino que él metió las manos por el hombre, porque si recuerdan en Éxodo capítulo 32, Dios ya quería destruir al hombre otra vez, pero Moisés, ¿qué dijo? Que tuviera compasión. Y estoy parafraseando, hermanos, ustedes pueden leer la historia, o tal vez ya la saben. Moisés intercedió por el hombre. Nosotros durante la historia de Moisés podemos ver que Moisés se enojaba, hermanos, era humano, pero no renunció. No renunció. Estos son ejemplos, hermanos, para cada uno de nosotros como cristianos, de ver que la vida cristiana no va a ser fácil. No va a ser fácil porque Satanás no va a permitir que sea fácil para nosotros. Pero ¿cuántos de los que ya hemos sido pasados por prueba todavía estamos aquí? ¿Y cuántos de los que hemos sido pasados por prueba ya no están? Ya renunciaron la carrera. Y sin embargo, hermanos, a pesar de que nosotros estamos cansados, tenemos que proseguir. ¿Por qué? Porque grandes cosas van a pasar. Grandes cosas van a pasar. Número 3. Los profetas no renunciaron. Los profetas no renunciaron. Y no vamos a ver todos los profetas, sino que vamos viendo algunas cosas, algunos ejemplos. Si ustedes recuerdan, Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6. Versículo 8 dice: después oí la voz del Señor que decía, esta es la pregunta de Jehová, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Vemos nosotros, hermanos, la valentía de Isaías. Aquí vemos la respuesta de Isaías. Dijo Isaías, no, pues vamos a buscar a ver a quién mandamos. Esa fue la respuesta de Isaías, no. Isaías dice, heme aquí, envíame a mí. Envíame a mí. Ellos sabían que no iba a ser la tarea fácil. Envíame a mí. Nosotros estamos viendo ahorita en estos tiempos la iglesia en grandes necesidades, el peligro que está pasando, y cuántos de nosotros estamos dispuestos de decir a Dios, Dios mío, yo soy Juan Luna, envíame a mí. Envíame a mí, yo voy. Nos enseña también, hermano y amigo, lo que dice ahí en Jeremías capítulo 20. Jeremías capítulo 20. Versículo 7 en adelante, vamos a leer. Dice, me sedujiste, oh Jehová, y fue seducido, mas fuerte fuiste que yo,
y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Porque cuántas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, fíjese, aquí vemos una persona cansada, frustrada. Dice, no obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. ¿Qué pasó con Jeremías? Continuó. Él decía, ya no lo quiero hacer. Él se sentía cansado, se sentía frustrado. Pero sin embargo dijo, hay algo en mí que no lo voy a dejar de hacer. Usted puede leer Jeremías y ahí puede ver los sufrimientos que pasó. Lamentaciones. Otro hermano, profeta que no renunció es, y ya vamos ahora ya para el Nuevo Testamento, Juan el Bautista. Juan el Bautista. Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3, versículo 1 y 2 dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Juan no se dio por vencido, no renunció. Y podemos ver la historia de Juan, cómo terminó, decapitado. Pero no renunció, hermanos. A pesar de ver su vida cansada, no renunció. Pero ¿qué queremos ahora los predicadores? ¿Queremos estar en aire acondicionado? ¿Queremos estar en un buen edificio? ¿Que se nos dé un buen salario? ¿Ustedes creen que eso era la mirada de Dios? No. Y si no es así, ya no predicamos, renuncio, ya no voy a predicar más. No renunció Juan el Bautista. Podemos ver nuestra vida cansada, frustrada, pruebas, problemas, pero debemos de continuar caminando hacia adelante. No renunciar. No renunciar, hermanos y amigos. Otro de los grandes ejemplos, que este es el ejemplo muy grande que tenemos nosotros como cristianos, puesto que seguimos a Cristo. Cristo no renunció. Cristo no renunció. Marcos, capítulo 15. Marcos capítulo 15, versículo 12 al 20, dice así, podemos ver aquí a nuestro Señor Jesucristo sentenciado a muerte. Respondiendo Pilato les dijo otra vez, ¿qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces, crucificadle, crucifícale. Pilato les decía, pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más, crucifícale, crucifícale. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es, al pretorio, y convocaron a toda la compañía, y le vistieron de púrpura, y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle, salve rey de los judíos, y le golpeaban en la cabeza con una caña, y le escupían, y puestos de rodillas, le hacían reverencia, se burlaban de él. Después de haberle escarnecido,
le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Nuestro Señor Jesucristo también se sintió cansado, hermanos, si ustedes recuerdan la historia. También le pidió al Padre que pasara por alto esta copa. También le dio temor. Pero sin embargo, en ese cansancio no renunció y grande cosa hizo nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque por medio de su sangre ahora nosotros podemos regresar a Dios. Grandes cosas, hermanos, se hacen por aquellos que están cansados y no renuncian. Cristo no renunció. El apóstol Pablo en Filipenses, si van conmigo, Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Y vamos a leer el versículo 8. Filipenses capítulo 2, versículo 8 dice: y estando en la condición de hombre, él vino, no se aferró a ser Dios. Dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Se humilló a sí mismo, hermano, amigo, se humilló a sí mismo por nosotros. Haciéndose obediente ¿a quién? A Dios. Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y muerte de cruz. Podemos ver aquí, hermanos, cómo trataron a nuestro Señor Jesucristo. Lo golpeaban, lo escupían, se burlaban de Él, se arrodillaban para hacerle burla. Y fue crucificado. Mas sin embargo, grandes cosas hizo Cristo. Y todavía podemos ver su poder. Porque en Hechos capítulo 2, versículo 36 dice que aquel que ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Señor y Cristo. Hermano, no renuncie. No renuncie a la vida cristiana. No se deje llevar por Satanás. No renuncie. Podrá usted alguna vez sentirse cansado, pero esto es parte de la vida. Pero créame, si usted no renuncia y trabaja en la obra de Dios y sigue adelante, grandes cosas van a suceder. Grandes cosas van a suceder. Ya hemos visto nosotros, hermanos, el ejemplo de Noé, ya hemos visto nosotros el ejemplo de Moisés, ya hemos visto el ejemplo de aquellos profetas, Isaías, Jeremías, Juan el Bautista. Hemos visto el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Pero también después que nuestro Señor Jesucristo resucitó y la iglesia se estableció, tenemos ejemplos también de la iglesia. De la iglesia. Podemos ver, hermanos, los verdaderos discípulos de Cristo, fíjese, los verdaderos discípulos de Cristo no renuncian. No renuncian. ¿Qué nos enseña la Biblia en cuanto a los verdaderos discípulos de Cristo? Nos enseña la perseverancia de Pedro y los apóstoles. Hechos, capítulo 5. Hechos, capítulo 5. Hechos, capítulo 5, versículo 29. Hace una aclaración Pedro y los apóstoles y dicen, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Esto es lo que ellos tenían en su mente y es lo que tiene que haber en la mente del cristiano para no renunciar. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y el 42 dice, a pesar de su cansancio, a pesar de por el medio que ellos habían pasado, dice, y todos los días en el templo y por las casas
no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Seguían trabajando, hermanos. No renunciaron. No renunciaron. Y sabemos la historia, lo que pasó con Pedro y los apóstoles. Podemos ver los mártires, ¿verdad? Podemos ver también que la Biblia nos enseña la perseverancia de Esteban. ¿Qué pasó con Esteban? Fue muerto. Capítulo 7, versículo 34. Capítulo 7, versículos 54 al 60. Podemos ver, hermanos, la perseverancia de Pablo. Filipenses capítulo 1, versículo 1. Por eso claramente Pablo dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué? Porque él no renunció. No renunció. Podemos ver nosotros, hermanos, la enseñanza de la perseverancia de la iglesia del primer siglo. Hechos capítulo 8, versículo 3 y 4. Vemos que después de que fue muerto Esteban, Saulo de Tarso perseguía a la iglesia, los encarcelaba. ¿Y qué pasó con la iglesia? Dice, y los que fueron esparcidos iban por todas partes predicando el evangelio. Estoy parafraseando, hermanos. La iglesia del primer siglo no renunció. Grandes cosas acontecen al no renunciar en nuestra vida cristiana, hermanos. Grandes cosas. Si usted se siente cansado y quiere renunciar, acuérdese de lo que la Biblia nos dice. Dios le dijo a Moisés, yo voy a estar contigo. Cristo nos dice a nosotros, Mateo capítulo 28, versículo 20, claramente le habla a sus discípulos, pero esto viene a ser para nosotros también. ¿Está con quién? Con nosotros. Con nosotros. Ahorita que estábamos iniciando, se dirigió un himno. 49. Dice el 49, yo quiero trabajar por el Señor. Una de las grandes enseñanzas, hermanos, que tenemos que ver, y aquí el hermano Cárdenas se le repite cada vez a los jóvenes, es entender lo que estamos cantando. Porque esto es parte de la adoración a Dios. Dice, yo quiero trabajar por el Señor, confiando en ¿qué? En su palabra y confiando en su amor. Confiando en su palabra y en su amor. ¿Qué quiere decir? Que a pesar de que nosotros estemos cansados, vamos a confiar en ¿quién? En Dios, en su palabra y en su amor. Y luego dice, quiero yo cantar y orar, y esta es la parte que tal vez nos falta a nosotros como iglesia. Y ocupado siempre estar. Necesitamos mantener nuestra vida ocupada. A pesar del cansancio, grandes cosas van a suceder, hermanos. Grandes cosas podemos hacer si no renunciamos. Y esto es predicarle al perdido, trabajar con ellos, hacerles entender para que vengan a obedecer el evangelio, a lavar sus pecados en las aguas del bautismo y que vengan a trabajar. Por eso el himno dice, trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar, ¿en dónde? En la viña del Señor. Cuando nosotros cantamos este himno, ¿lo creemos? ¿Creemos lo que estamos cantando? ¿O ya estamos en el punto, hermanos, en el cual nosotros tal vez queremos renunciar? No renuncie a su vida cristiana. No renunciemos. No renunciemos. El cansancio viene a nosotros. Pero en Juan 14, recuerdan del 1 en adelante, Cristo dijo, voy a preparar moradas celestiales. Voy a preparar para que un día estén ustedes conmigo y nuestro Padre. No renuncie.
grandes cosas fueron hechas por personas que estaban cansadas. En esta tarde, si usted tiene que hacer un cambio en su vida, le animo, hermano, hermana, que lo haga. Hágalo. Grandes cosas vienen. Amigo, si usted nos visita y quiere hacer un cambio de vida, hoy es el día de salvación. La palabra de Dios se le ha expuesto. Su fe es por el oír. Esta es la fe de cada uno de nosotros. ¿El oír qué? La palabra de Dios, Romanos 10:17. Tenemos que creer claramente lo que se nos predica la palabra, creer en Cristo, creer en el Evangelio, creer que Dios ha mandado a su Hijo, Juan 3:16. Tenemos que venir al arrepentimiento, Hechos capítulo 2, versículo 37. Tenemos que ser bautizados, pero antes de ser bautizados tenemos que confesar a Cristo como Hijo de Dios, Mateo 10:32. Al ser bautizados vamos a nacer una nueva persona y este es el consejo. Aunque usted esté cansado, no renuncie. Grandes cosas vienen. Vamos a estar puestos de pie para cantar el himno que el hermano tiene preparado.